por favor, no me saquen, mi corazón no aguanta. Camina de una vez, no nos hagas esto más difícil. Dios mío, ayúdame, por favor. Deja de resistirte, camina, apúrate, no tenemos todo el día. La sacaron cargando, no en camilla, no con cuidado. 2 hombres de seguridad la tomaron de los brazos y la arrastraron por el pasillo como si fuera un bulto que estorbaba, mientras ella pedía por favor, que alguien la escuchara, que su corazón no aguantaba más. Nadie se detuvo. El médico que había ordenado sacarla ni siquiera salió de su oficina. Solo firmó el papel y siguió con lo suyo. Petra tenía 74 años. Había caminado 4 horas desde su caserío hasta el hospital con una mano apretada contra el pecho y la respiración entrecortada, convencida de que si llegaba a tiempo, Dios haría el resto. Llegó a tiempo, pero el médico revisó su situación económica antes de revisarla a ella, y lo que encontró fue suficiente para tomar su decisión. La dejaron en la acera con su bolsita de ropa y su dolor, sola. El sol del mediodía caía sin misericordia sobre el cemento. Petra se sentó en el bordillo porque las piernas ya no la sostenían. El pecho le apretaba como si alguien le hubiera puesto una piedra encima, una piedra que cada vez pesaba más. Respiró despacio, como había aprendido a hacer en las últimas semanas cuando el dolor llegaba, contando hacia adentro, esperando que pasara. No pasó. Esta vez el dolor se quedó. Miró la puerta del hospital que acababa de cerrarse frente a ella. No lloró, solo puso la mano sobre el pecho como si así pudiera aguantarlo desde afuera y habló con Dios en voz baja, con esa familiaridad de quien lleva décadas hablando con alguien y ya no necesita protocolo. Señor, le dijo, no sé qué tienes pensado aquí, pero si me trajiste caminando 4 horas con este pecho, no debe ser para dejarme en esta acera. Fue entonces cuando apareció la muchacha. Tendría unos 20 años. Bata de estudiante, carpetas bajo el brazo, ojeras, de quien lleva demasiadas horas en pie. Pasó de largo. Luego se detuvo. Se volvió. ¿Está bien, señora? Petra la miró. Tenía el dolor en la cara. Sabía que sí. Y no sirvió de nada intentar esconderlo. Me echaron, dijo. No tengo cómo pagar. La muchacha se llamaba Daniela, y en los siguientes 5 minutos tomó una decisión que cambiaría más de una vida, incluida la suya. La metió de vuelta al hospital, no por la puerta principal, por una entrada lateral que usaban los estudiantes, con el paso rápido de quien sabe que está haciendo algo que no debería, pero que lo haría de todas formas. La llevó a una sala de exámenes pequeña y le puso el tensiómetro en el brazo con manos que temblaban apenas. Los números aparecieron en la pantalla. Daniela los miró, apretó los labios, los volvió a mirar como si hubiera esperado que cambiaran solos. No cambiaron. Señora Petra, dijo con una calma que le costó sostener, necesito que no se mueva de aquí. ¿Me entiende? No se mueva. ¿Qué tan malo está?, preguntó Petra. Daniela no respondió. Solo salió corriendo. Fue directo a la oficina del doctor Medrano. Medrano llevaba 17 años en ese hospital. Había aprendido a tomar decisiones difíciles sin mirar hacia atrás. Y esa eficiencia le había costado exactamente lo que se imagina. Ya no miraba a las personas, miraba los expedientes. Petra no era una paciente, era un expediente sin fondos. Daniela entró sin golpear la puerta. Doctor, la señora que usted mandó sacar esta mañana está en la sala 4. Su presión es de 200/110. Tiene una obstrucción cardíaca severa. Si no se hace algo hoy, esta noche puede... Ya tomé mi decisión, dijo Medrano sin levantar los ojos del escritorio. ¿La tomó sin saber que estaba al borde de un infarto? Medrano levantó los ojos. Los fijó en Daniela con esa mirada que se aprende en 17 años de hacer que nadie discuta. Usted es estudiante de 5º semestre, señorita. Le sugiero que se ocupe de sus carpetas. Daniela sintió algo cerrarse en el pecho.
Algo caliente y apretado que no era miedo sino rabia. Quería gritarle. Quería decirle que había una mujer de 74 años en la sala 4 que había caminado 4 horas para llegar y que tenía los labios levemente morados y que sostenía su bolsita de ropa entre las rodillas como si fuera lo único que le quedaba, porque era lo único que le quedaba. No le dijo nada de eso. Salió de la oficina y fue a buscar otra salida. Había escuchado mencionar una fundación en una conferencia hacía 2 meses. Una fundación privada que financiaba procedimientos cardíacos para pacientes sin recursos en situaciones de urgencia. En ese momento le había parecido información útil para el futuro. El futuro era ahora. El requisito era un formulario, los exámenes y una carta del médico tratante. Daniela se quedó mirando ese último punto. Luego guardó el teléfono y fue a buscar a la doctora González, la residente joven que había visto los signos vitales de Petra esa tarde y que aún no había aprendido a apagar lo que sentía. La doctora González escuchó todo sin interrumpir. Luego miró sus manos un momento. Luego miró a Daniela. «Dame los formularios». No era el médico a cargo. Firmó de todas formas. El proceso tardó 4 días. 4 días en los que Petra fue alojada en observación gracias a una cadena de decisiones pequeñas tomadas por personas que no tenían obligación de tomarlas. 4 días en los que Daniela venía cada mañana antes de sus clases y cada tarde después, con las carpetas bajo el brazo y algo que ya no era solo compasión, sino algo más difícil de nombrar. La noche del segundo día, Petra tuvo un episodio. Daniela estaba en el pasillo cuando escuchó el monitor. Entró corriendo. Los enfermeros llegaron después. Fueron 4 minutos. Exactamente 4 minutos, los contó después porque no supo qué más hacer con su cuerpo mientras esperaba, en los que la situación pudo haber terminado de otra manera. No terminó de otra manera. Cuando Petra volvió en sí y vio a Daniela parada al pie de la cama con los ojos rojos de no haber llorado, le dijo algo que la muchacha no olvidaría. «Todavía no, mija, todavía no», como si ella supiera exactamente cuándo. Esa misma noche, cuando el piso quedó en silencio, Daniela se sentó en la silla de la esquina y le preguntó a Petra por su vida. No por llenar el tiempo, porque de pronto necesitaba entender ¿qué hacía que una persona pudiera estar al borde de la muerte y seguir teniendo esa calma? Petra le contó del caserío, de cómo había enviudado a los 52 y seguido adelante porque no había otro modo. De los años malos y los años buenos y de cómo había aprendido a distinguir la diferencia entre resignarse y aceptar, que parecen lo mismo pero no lo son para nada. Le contó del hijo que se fue, de cómo no guardaba rencor, porque el rencor es un peso que uno carga solo y que al que lo carga le cuesta más que al que lo merece. Daniela escuchaba sin moverse, con esa quietud que produce en los jóvenes escuchar a alguien que ha vivido de verdad. Y nunca tuvo miedo de que Dios no apareciera. Preguntó al final. «Siempre tuve miedo», dijo Petra, «pero nunca dejé de creer que no es lo mismo». El cirujano de la fundación llegó el jueves por la mañana. Trató a Petra con la misma atención que hubiera dado a cualquier paciente que pagara la tarifa completa, que es como debe ser, aunque no siempre es como es. Antes de entrar al quirófano, Petra tomó la mano de Daniela. «Si no vuelvo», dijo, «las gallinas necesitan agua cada mañana y la mata de cilantro necesita poda. ¿Me haces ese favor?» Daniela no pudo decir nada, solo apretó la mano. «Volverá», dijo. Cuando Petra despertó de la anestesia, lo primero que vio fue el techo blanco. Lo segundo fue a Daniela, dormida en la silla de la esquina con la cabeza apoyada en las carpetas. Sonrió. «Gracias», murmuró. No estaba segura de si le hablaba a Daniela o a Dios. Probablemente a los dos. Al 5.º día después de la intervención,
El doctor Medrano entró a la sala. No venía con su bata de autoridad de los 17 años. Venía con las manos en los bolsillos y el paso lento de alguien que ha estado dando vueltas al pasillo desde hace un rato antes de animarse a entrar. Daniela le había contado lo que pasó, no para acusarlo, porque era parte de la historia y había decidido que Medrano necesitaba escucharla completa. El doctor se paró frente a la cama. Petra lo miró sin hostilidad. Solo lo miró, con esos ojos que habían visto demasiado para gastar energía en el odio. Él tardó en hablar. «Señora», dijo por fin, «cometí un error». Petra dejó que las palabras estuvieran en el aire un momento. El doctor Medrano bajó la mirada. Y entonces hizo algo que nadie en ese hospital le había visto hacer antes. Se sentó en la silla de la esquina, la misma donde Daniela había dormido, y se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas y la cabeza baja. No era exactamente arrodillarse, pero era lo más cerca que un hombre como él podía llegar de eso. «Lo sé», dijo Petra al fin, «y lo perdono». Medrano levantó los ojos. «No porque usted lo merezca todavía», continuó ella, «sino porque Dios me sacó de esa acera y no tiene sentido salir de algo así cargando odio. Usted sabrá qué hace con lo que le estoy dando». Medrano no respondió. Pero cuando salió del cuarto, Daniela, que estaba en el pasillo y había escuchado sin querer escuchar, lo vio pasar con una expresión que nunca le había visto. No era vergüenza exactamente. Era algo más difícil de cargar que la vergüenza. Era la cara de alguien que acaba de entender cuánto le había costado volverse eficiente. Petra volvió a su caserío 3 semanas después. Las gallinas seguían ahí. La mata de cilantro había crecido más de la cuenta. El rosario seguía en la cabecera de la cama, esperándola con la paciencia de las cosas que no tienen prisa. Daniela la visitó 2 meses después. Hizo el camino de 4 horas que Petra había hecho aquella mañana en dirección contraria, subiendo en lugar de bajando, con una mochila pequeña y esa energía nerviosa de quien va a un lugar nuevo, pero ya lo conoce de alguna forma. Se quedaron toda la tarde en el corredor de la casa, tomando café y viendo las montañas. Antes de irse, Daniela le preguntó lo que llevaba tiempo queriendo preguntar: ¿cómo supo que Dios iba a aparecer esa vez? Petra pensó un momento. «No lo supe», dijo, «pero tuve fe». Daniela se quedó con esa frase las 4 horas de bajada, dando vueltas en la cabeza, como dan vueltas las cosas que uno todavía no termina de entender, pero que ya sabe que van a cambiarle algo importante. 3 años después, Daniela se graduó de médica. En el discurso que dio frente a su promoción, habló de una paciente que no nombró, habló de una acera, de una bolsita de ropa, de una mujer de 74 años que había esperado con más paz que miedo mientras el mundo le cerraba las puertas. Dijo que esa mujer le había enseñado algo que no estaba en ningún libro de medicina, que la dignidad no depende de lo que uno tenga, depende de lo que uno es cuando no tiene nada. Nadie en el auditorio supo de quién hablaba, pero en un caserío a 4 horas de la ciudad, una anciana con su Biblia en mano sintió algo esa noche que no supo explicar. Un calor que la hizo cerrar los ojos y decir gracias en voz baja, sin saber bien por qué. Así funciona a veces. Sin que nadie vea la cadena entera, solo Dios con el hilo en la mano, cosiendo desde arriba lo que desde abajo parece roto.